Ella solo necesitó una frase para destruir el sueño de un chef, pero jamás imaginó que esa misma noche descubriría que sus familias habían sido separadas por una mentira que llevaba 20 años ardiendo en silencio. La novela de hoy es la crítica que destruyó su restaurante. Y terminó enamorándose del chef que juró odiarla. Capítulo 1. La noche en que una reseña lo arruinó todo. La noche más importante de la vida de Gaël Armand comenzó con el sonido de una copa rompiéndose contra el suelo. El restaurante entero quedó en silencio. No por la copa, sino por la mujer que acababa de ponerse de pie en la mesa principal, con los ojos llenos de decepción y una voz tan serena que parecía más peligrosa que un grito. «Esto no es cocina de autor», dijo ella, mirando el plato frente a sí. «Esto es una mentira servida sobre porcelana». Los invitados dejaron de respirar. Los camareros se quedaron inmóviles. Y desde la entrada de la cocina, Gaël Armand sintió que aquellas palabras le atravesaban el pecho como un cuchillo caliente. Había trabajado 3 años para aquella noche. 3 años encerrado entre fuego, acero, humo de mantequilla, cortes perfectos y recuerdos que todavía le dolían. 3 años para abrir Lumbre, el restaurante que debía devolverle su nombre, su orgullo y la memoria de su padre. Pero una sola frase de aquella mujer podía convertirlo todo en cenizas. Ella se llamaba Elisa Monteverde, la crítica gastronómica más temida de Madrid. Nadie sabía demasiado de ella. Solo que una reseña suya podía llenar un restaurante por meses, o condenarlo al olvido antes del amanecer. Elisa tenía 32 años, una belleza sobria, casi fría, de esas que no necesitaban levantar la voz para imponerse. Vestía un traje negro, el cabello recogido con elegancia y unos aretes pequeños que brillaban apenas bajo la luz dorada del salón. Sus ojos eran oscuros, profundos, pero no crueles. Eso fue lo que más enfureció a Gaël. No parecía disfrutar destruyéndolo. Parecía estar sufriendo al hacerlo. Gaël avanzó hacia la mesa. Los murmullos crecieron. «Señorita Monteverde», dijo él, con la mandíbula tensa. «Si tiene una observación sobre mi cocina, puede hacerla en privado». Elisa levantó la mirada. Al verlo de cerca, Gaël fue consciente de que estaba temblando. No por miedo. Por rabia. Él era alto, de hombros firmes, rostro atractivo y mirada gris, marcada por noches sin dormir. Tenía las manos de un artista y la expresión de un hombre que había aprendido a no pedir ayuda jamás. «Una mentira pública no merece una corrección privada», respondió ella. Aquello fue peor que la primera frase. El dueño del grupo inversionista, Tomás Beltrán, se levantó con una sonrisa nerviosa. «Elisa, por favor, quizá podemos hablarlo después». «No», interrumpió ella. «El plato insignia de esta noche no es original. La salsa de azafrán ahumado, la reducción de higo negro y el crujiente de sal marina pertenecen a una receta registrada hace 17 años por el chef Julián Monteverde. Mi padre». Gaël sintió que el mundo se inclinaba. «Eso es imposible». Elisa sonrió sin alegría. «También pensé eso cuando vi el menú». Gaël dio un paso hacia ella. «Esa receta era de mi padre». «Entonces uno de nuestros padres mintió».
Las cámaras de algunos asistentes ya estaban grabando. Gael las vio. Vio los teléfonos, los rostros ansiosos, la sombra del escándalo extendiéndose por cada mesa. Su padre llevaba 5 años muerto. Había muerto sin ver a su hijo abrir su propio restaurante. Le había dejado una libreta de cuero quemado en una esquina, llena de recetas escritas a mano. Entre ellas estaba aquella salsa. La receta que Gael había elegido como homenaje. Y ahora una desconocida, frente a todos, insinuaba que su padre había sido un ladrón. «Retírese», dijo Gael en voz baja. Elisa parpadeó. Por un segundo, su rostro se quebró. Solo un segundo. Después volvió a colocarse aquella máscara de hielo. Con gusto. Tomó su bolso, dejó una tarjeta sobre la mesa y caminó hacia la salida. Al pasar junto a Gael, se detuvo. «No publique la historia de su padre todavía», murmuró. «Podría descubrir que no es la que le contaron». Él la sujetó del brazo. No fuerte. Solo lo suficiente para detenerla. Pero el contacto fue como tocar una llama. Elisa bajó la mirada hacia su mano. Luego la subió lentamente hasta sus ojos. «Suélteme». Gael lo hizo al instante. Y ella se fue. Esa misma noche, la reseña apareció en internet. El restaurante Lumbre abre sus puertas con una promesa brillante y una sombra imposible de ignorar. Su plato estrella podría estar construido sobre una receta robada. En menos de 6 horas, las reservas se cancelaron. En 12, los inversionistas exigieron una reunión de emergencia. En 24, Gael Armand se convirtió en el chef más odiado y más comentado de España. Y Elisa Monteverde, la mujer que lo había destruido, recibió una caja sin remitente en la puerta de su departamento. Dentro había una fotografía antigua. 2 hombres jóvenes aparecían abrazados frente a una cocina. Uno era su padre, Julián Monteverde. El otro era el padre de Gael. Al reverso, escrito con tinta azul, había una frase. Ellos no fueron enemigos. Los obligaron a hacerlo. Elisa sintió que el aire le faltaba. Porque debajo de la fotografía había algo más. Una servilleta antigua, amarillenta por el tiempo, con la receta exacta de la salsa de azafrán ahumado. Pero no estaba firmada por Julián Monteverde. Ni por el padre de Gael. Estaba firmada por ambos. Esa noche, Elisa no durmió. Y Gael tampoco. Él pasó horas sentado en la cocina vacía de Lumbre, mirando la libreta de su padre sobre la mesa metálica. La abrió una y otra vez, buscando una señal, una fecha, una explicación que no estuviera ahí. A las 4 de la mañana, escuchó pasos. Pensó que era uno de sus cocineros. Pero cuando levantó la vista, vio a Elisa Monteverde en la entrada. Llevaba abrigo largo, el cabello suelto y una expresión distinta. Menos segura. Más humana. ¿Vino a terminar lo que empezó?, preguntó él. Ella colocó la fotografía sobre la mesa. Gael la miró. Y toda la furia de su rostro se convirtió en confusión. ¿De dónde sacó esto? Alguien me la dejó en casa. Él tomó la foto con cuidado, como si fuera un pedazo de su infancia. Ese es mi padre.
Y el mío. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Elisa sacó la servilleta. La receta estaba firmada por los dos. Gael no respondió. La tomó, la observó, pasó el pulgar sobre la tinta gastada. Durante años había creído que su padre había muerto traicionado por un socio, arruinado por un escándalo de plagio culinario. Durante años había jurado que limpiaría su apellido. Y ahora la mujer que había vuelto a mancharlo estaba frente a él con una prueba que cambiaba todo. ¿Qué quiere?, preguntó él. La verdad. Gael soltó una risa amarga. Qué curioso. Ayer parecía tenerla en la mano. Elisa bajó la mirada. Ayer creí que estaba defendiendo a mi padre. Y destruyó el nombre del mío. También destruyeron el de mi padre, Gael. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Él no quiso notar cómo sonó en su voz. Mi padre murió con deudas, continuó ella. Su restaurante cerró después de que lo acusaran de robar recetas. Mi madre vendió todo para pagar abogados. Yo crecí escuchando que el apellido Monteverde era sinónimo de fraude. Gael la miró con una dureza que comenzaba a resquebrajarse. Mi padre murió igual. Elisa levantó los ojos. Por primera vez, no había orgullo entre ellos. Solo una herida compartida. Entonces, desde el fondo de la cocina, una voz los interrumpió. ¡Qué conmovedor! Gael giró. Tomás Beltrán estaba de pie junto a la puerta de servicio, impecable incluso a esa hora, con un abrigo oscuro y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tomás, dijo Gael. ¿Qué haces aquí? Vine a salvar lo que queda de este desastre. Elisa sintió un escalofrío. Tomás la miró como si ella fuera una pieza molesta sobre un tablero. Señorita Monteverde, debo admitir que su entrada fue espectacular. Pero su presencia aquí puede complicar las cosas. ¿Qué cosas?, preguntó ella. Tomás sonrió. El futuro del lumbre. Luego miró a Gael. Los inversionistas quieren retirarse. La única forma de detener el colapso es convertir este escándalo en una historia vendible. No voy a vender la memoria de mi padre, dijo Gael. Ya la vendiste al abrir un restaurante con su receta. Gael apretó los puños. Tomás dejó un sobre la mesa. Mañana por la tarde habrá una rueda de prensa. Tú y la señorita Monteverde anunciarán una investigación conjunta sobre el origen de la receta. Mientras tanto, ella trabajará contigo como asesora externa. ¿Qué?, dijeron ambos al mismo tiempo. Tomás disfrutó la reacción. Si no lo hacen, Lumbre cierra antes del viernes. Y créanme, hay muchas personas interesadas en comprar este local cuando esté en ruinas. Elisa frunció el ceño. ¿Eso es una amenaza? Es el mercado, querida. Gael se acercó a Tomás. No vuelvas a llamarla así. Elisa lo miró sorprendida. Incluso él pareció sorprendido de sí mismo. Tomás alzó las cejas. Interesante. Luego se marchó, dejando tras de sí una tensión distinta. Gael y Elisa quedaron solos otra vez. La cocina olía a humo frío, café viejo y orgullo herido. No voy a trabajar contigo,
dijo ella. Yo tampoco quiero verte aquí. Perfecto. Perfecto. Pero ninguno se movió. Porque ambos sabían que no tenían opción. La verdad los había encontrado demasiado tarde. Y ahora, para descubrir quién había destruido a sus padres, tendrían que permanecer juntos en el único lugar donde no podían fingir que no se odiaban. La cocina. Capítulo 2. El sabor de una herida. Al día siguiente, las cámaras llenaron la entrada de lumbre. Elisa llegó 5 minutos antes de la rueda de prensa. No porque quisiera ser puntual, sino porque no podía permitirse llegar después de Gael. No quería que pareciera que lo seguía. No quería que pareciera que necesitaba estar allí. Pero al verlo esperándola frente al restaurante, con camisa blanca, abrigo negro y el rostro endurecido por una noche sin sueño, comprendió algo incómodo. Gael Armand no parecía un hombre derrotado. Parecía un incendio contenido. Llegas tarde, dijo él. Faltan 5 minutos. Para mí eso es tarde. Entonces para mí eres insoportable. Gael abrió la puerta sin responder. El roce de sus hombros al entrar fue mínimo, accidental, pero ambos lo sintieron. Tomás Beltrán los esperaba adentro con una sonrisa fabricada. A su lado estaba una mujer rubia, elegante y afilada como una copa rota. Qué bueno verlos juntos, dijo Tomás. Elisa, te presento a Natalia Soro, nuestra nueva directora de imagen. Natalia extendió la mano. He leído todas tus reseñas. Tienes talento para hacer sangrar sin mancharte las manos. Elisa aceptó el saludo. Y tú pareces tener talento para sonreír mientras empujas a alguien al vacío. Natalia sonrió más. Me vas a caer bien. Gael no dijo nada, pero Elisa notó que se tensó. Había algo entre él y Natalia. Una historia antigua. No amor exactamente. Más bien una deuda mal cerrada. Durante la rueda de prensa, Tomás habló primero. Presentó el escándalo como una oportunidad para recuperar una memoria culinaria compartida. Después le cedió la palabra a Gael. Él se acercó al micrófono. Por un instante, Elisa vio el temblor de sus dedos. No era miedo a las cámaras. Era dolor. Abrí lumbre para honrar a mi padre, dijo Gael. Ayer, esa intención fue cuestionada. Hoy puedo decir que existen pruebas de que la receta central de este conflicto pudo haber nacido de una colaboración entre mi padre y el chef Julián Monteverde. La señorita Elisa Monteverde y yo investigaremos juntos la verdad. Los flashes estallaron. Luego le tocó a ella. Elisa respiró hondo. Sabía que podía justificarse. Decir que actuó con base en documentos familiares. Que era su trabajo. Que no se arrepentía. Pero cuando miró a Gael, vio algo que la desarmó. Él no esperaba una disculpa. Eso dolió más. Anoche fui dura, dijo Elisa. Y aunque no retiro mi compromiso con la verdad, reconozco que una verdad incompleta puede ser tan dañina como una mentira. Si me equivoqué, lo diré públicamente. El salón quedó en silencio. Gael la miró. Algo cambió en su expresión. Muy poco. Lo suficiente.
Después de la conferencia, los periodistas se lanzaron sobre ellos. ¿Es cierto que sus padres se odiaban? ¿Trabajarán juntos en una nueva carta? ¿La crítica se retractará? ¿Hay algo personal entre ustedes? Gael tomó a Elisa por la cintura para apartarla de un camarógrafo que casi la golpea. Fue un gesto rápido, protector, casi involuntario. Pero la mano de Gael quedó un segundo más de lo necesario sobre su cintura. Elisa lo sintió. Él también. Se separaron de inmediato. No vuelvas a hacer eso, murmuró ella. ¿Evitar que te rompan una cámara en la cara? Tocarme como si tuvieras derecho. Gael se inclinó apenas hacia ella. Créeme, Elisa, si algún día te toco porque quiero, lo vas a notar. Ella no respondió. Y eso fue lo peor. Porque sí lo notó. Esa tarde comenzaron a revisar los archivos del restaurante. La libreta del padre de Gael, los papeles de Julián Monteverde, notas viejas, menús antiguos, fotografías de concursos culinarios de los años 90. Elisa encontró varias coincidencias. Demasiadas. Los padres de ambos habían trabajado juntos en París durante un año. Habían creado recetas juntos. Habían planeado abrir un restaurante. Y después algo ocurrió. Una denuncia. Una ruptura. 2 carreras destruidas. 2 familias hundidas. Aquí falta una página, dijo Elisa, señalando la libreta de Gael. Él se acercó. Demasiado. El hombro de él rozó el de ella mientras revisaba. Elisa pudo oler café, humo de leña y jabón limpio. Mi padre arrancaba páginas cuando una receta no funcionaba, dijo Gael. Esta sí funcionaba. Él la miró. Estaban tan cerca que Elisa vio una pequeña cicatriz junto a su ceja. ¿Cómo lo sabes? Porque mi padre también tenía media página. Elisa sacó de su carpeta una hoja protegida por plástico. La colocó junto al cuaderno. Encajaba. La receta estaba dividida en 2. La mitad de Julián. La mitad de Armand. Gael se quedó inmóvil. Dios mío, murmuró. Elisa sintió un nudo en la garganta. No eran rivales. Eran socios. Y entonces la puerta se abrió. Natalia entró con 2 copas de vino como si aquel fuera su escenario. Perdón, no quería interrumpir este momento tan íntimo. Gael se apartó. Elisa también. Natalia dejó una copa frente a Gael. Pensé que necesitarías esto. Estoy trabajando. Antes no te molestaba trabajar conmigo. Elisa fingió revisar papeles, pero escuchó cada palabra. Gael endureció la voz. Eso fue hace años. No tantos como para que lo olvides. Elisa levantó la vista. Natalia sonreía, pero sus ojos estaban clavados en ella. Gael y yo casi nos casamos, dijo Natalia. Elisa sintió un golpe absurdo en el pecho. No tenía derecho. No le importaba. No debía importarle. No casi, corrigió Gael. Nunca iba a pasar. Natalia soltó una risa suave. Eso dices ahora. Después se inclinó hacia Elisa. Ten cuidado.
Gael tiene una costumbre preciosa, hace que una mujer crea que puede salvarlo. Y luego la deja ardiendo entre las ruinas. Elisa cerró la carpeta. Gracias por el consejo. Pero yo no vine a salvarlo. Miró a Gael. Vine a descubrir si debo hundirlo más. El silencio fue brutal. Gael la miró con algo parecido a una sonrisa. No feliz. Desafiante. Entonces trabaja más rápido. Durante los siguientes días, Elisa empezó a pasar más tiempo en Lumbre que en su propio departamento. Al principio, todo era hostilidad. Gael odiaba la forma en que ella cuestionaba cada detalle. Elisa odiaba la forma en que él respondía con silencios arrogantes. Pero la cocina tenía algo peligroso, obligaba a mirar de cerca. Elisa lo vio corregir a un aprendiz sin humillarlo. Lo vio preparar comida para el lavaplatos más joven porque sabía que no había cenado. Lo vio quedarse hasta la madrugada limpiando personalmente la estación de su padre. Y Gael la vio probar una salsa con los ojos cerrados, no para juzgar, sino para escuchar la historia detrás del sabor. La vio llorar en silencio una tarde, al encontrar una nota de su padre escrita en una servilleta. No quiso espiarla. Pero no pudo irse. Elisa estaba en la despensa, sentada en un banco bajo, sosteniendo un papel viejo. Papá, susurró. Gael se quedó al otro lado de la puerta entreabierta. Nunca la había visto así. Sin filo. Sin armadura. Solo una hija rota. Elisa se limpió rápido las lágrimas y se puso de pie, pero al salir lo encontró allí. ¿Cuánto escuchaste? Lo suficiente para saber que no eres tan fría como pretendes. Ella intentó pasar. Gael no se movió. Déjame. No. Gael. No tienes que llorar sola por defender a un muerto. Elisa lo miró con rabia. Tú no sabes nada de mí. Sé que cargas el apellido de tu padre como si fuera una deuda. Ella respiró con dificultad. Y tú cargas el tuyo como si fuera una guerra. Aquella frase lo golpeó. Durante unos segundos, ninguno habló. Luego Gael hizo algo inesperado. Le quitó con cuidado la servilleta de la mano, la dobló y la colocó en la carpeta. Entonces terminemos esto, dijo. Por ellos. Elisa no supo por qué aquellas dos palabras le dolieron tanto. Por ellos. No por la fama. No por el restaurante. No por el orgullo. Por dos hombres que tal vez habían sido destruidos por una mentira. Esa noche cocinaron juntos por primera vez. No para clientes. Para entender. Gael preparó la base de la salsa. Elisa leyó las notas de su padre. Al principio discutieron cada paso. El azafrán no se quema así. No lo estoy quemando, lo estoy despertando. Eso suena ridículo. Y tú suenas como alguien que nunca ha cocinado con hambre. Elisa se quedó callada. Gael levantó la mirada. Lo siento. No. Tienes razón. Él no esperaba eso. Elisa tomó una cuchara y mezcló lentamente. Mi padre cocinaba cuando no teníamos dinero. Decía que el hambre no se vencía llenando el estómago, sino recordándole al corazón que todavía merecía belleza.
Gael la observó en silencio. Esa frase no parecía de una crítica. Parecía de una niña que había crecido demasiado pronto. Cuando la salsa estuvo lista, ambos probaron al mismo tiempo. Elisa cerró los ojos. Gael también. Y por un instante, la cocina desapareció. No estaban en Lumbre. Estaban en el pasado de dos familias, en una mesa donde dos hombres jóvenes soñaban con cambiar el mundo con una receta. Elisa abrió los ojos primero. Tenía lágrimas contenidas. «Es de los dos», susurró. Gael la miró. «Sí». No supieron quién se acercó primero. Solo supieron que de pronto había menos distancia. La luz de la cocina les caía encima como una confesión. Gael levantó la mano, lento, casi preguntando sin palabras, y apartó un mechón del rostro de Elisa. Ella no se movió. «No deberías mirarme así», dijo ella. «¿Así cómo?» «Como si ya no supieras odiarme». Gael bajó los ojos a sus labios. «Quizá ese es el problema». Elisa contuvo el aliento. Entonces el celular de Gael vibró sobre la mesa. Una vez. 2. 3. Él lo ignoró. Pero Elisa no pudo. La pantalla mostraba un mensaje de Natalia. «No confíes en ella. Elisa sabe más de lo que dice. Pregúntale por la carta que su padre dejó antes de morir». Gael tomó el teléfono. La magia se rompió. Elisa retrocedió. «¿Qué carta?», preguntó él. Ella palideció. Y Gael supo, por la forma en que bajó la mirada, que Natalia no mentía del todo. Capítulo 3. La carta que ella escondió. «Gael, escúchame». «No», dijo él. «Esta vez no vas a elegir qué parte de la verdad me das». Elisa cerró los ojos. Había temido ese momento desde que recibió la caja. No porque hubiera mentido, sino porque había callado. Y a veces el silencio se parecía demasiado a la traición. «Mi padre dejó una carta», admitió. «La encontré entre sus documentos hace 6 meses». Gael se quedó quieto. «¿6 meses?» «Sí». «¿Y aún así viniste a mi restaurante a acusarme públicamente?» «La carta no mencionaba tu nombre, pero mencionaba a mi padre». Elisa no respondió. Gael golpeó la mesa con la mano abierta. «Maldición, Elisa». Ella se estremeció, pero no retrocedió. Decía que hubo una sociedad. Que hubo una traición. Que alguien vendió recetas y documentos a un grupo hotelero. Mi padre escribió que confiaba en un hombre llamado Armand, hasta el final. La rabia de Gael se transformó en algo peor. Dolor. Entonces sabías que no era tan simple. Sabía que mi padre murió sintiéndose traicionado. Y decidiste que el culpable era el mío. Elisa apretó los labios. Sí. La honestidad fue brutal. Gael la miró como si acabara de perder algo que no sabía que quería conservar. «Sal de mi cocina». «Gael, sal». Elisa recogió sus cosas con manos temblorosas. Antes de irse, dejó una copia de la carta sobre la mesa. «No te la di porque tenía miedo», dijo. «No de ti.
de descubrir que pasé mi vida odiando al hombre equivocado. Gael no la miró. Ahora ya somos dos. Elisa salió del Lumbre bajo la lluvia. No llamó un taxi. No abrió el paraguas. Caminó hasta que el agua le empapó el abrigo y el maquillaje desapareció de su rostro. Por primera vez en años, no sabía quién era sin su certeza. Mientras tanto, Gael leyó la carta. Cada palabra lo hundió más. Si algo me ocurre, busca a Armand. Él sabe dónde está el libro negro. Si mi hija algún día pregunta, dile que no la crié para vengarme, sino para resistir. La verdad no está en la receta. Está en quien nos compró el silencio. El libro negro. Gael recordó entonces una frase de su padre, repetida en sus últimos días de fiebre. El fuego no fue accidente. El libro no debe llegar a Beltrán. Beltrán. Tomás Beltrán. El hombre que había financiado Lumbre. El hombre que ahora controlaba el futuro del restaurante. El hombre que tal vez llevaba años esperando quedarse con todo. Gael salió de la cocina como una tormenta. Encontró a Tomás en la oficina del segundo piso, hablando por teléfono. Luego te llamo, dijo Tomás al verlo. Gael cerró la puerta. ¿Conociste a mi padre? Tomás no parpadeó. Conocí a muchos chefs. No juegues conmigo. Entonces no hagas preguntas de niño herido. Gael lanzó la carta sobre el escritorio. Tomás la miró. Por primera vez, su sonrisa desapareció. ¿De dónde sacaste esto? Eso no es una respuesta. Tomás se levantó despacio. Tu padre era un hombre talentoso. Y débil. Gael sintió que la sangre le subía al rostro. No vuelvas a hablar de él. Se negó a entender que las recetas, como todo en este mundo, tienen precio. Tú los destruiste. Tomás sonrió apenas. Yo les ofrecí una oportunidad. Ellos eligieron la dignidad. La dignidad no paga deudas. Gael se lanzó hacia él, pero dos hombres de seguridad entraron de inmediato. Como si Tomás los hubiera esperado. Cuidado, dijo Tomás. Tu contrato me permite sacarte de Lumbre por conducta violenta. Y créeme, chef, tengo suficientes testigos para hacerte ver como un hombre inestable. Gael respiró con dificultad. ¿Qué quieres? Lo mismo que quise hace 20 años. La marca. Las recetas. El nombre. Lumbre puede convertirse en una cadena internacional, pero tú estás demasiado enamorado de tus fantasmas para verlo. Nunca. Tomás se acercó. Entonces perderás el restaurante. Y esta vez no tendrás a papá para culpar. Gael salió sin responder. Tenía las manos temblando. No por miedo. Por impotencia. Esa noche fue al departamento de Elisa. No sabía por qué. O si lo sabía, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Ella abrió la puerta con una bata gris y el cabello húmedo. Sus ojos estaban rojos, pero su voz salió firme. Si viniste a reclamarme, estoy cansada. Gael entró sin pedir permiso. Fue Tomás. Elisa cerró la puerta lentamente. ¿Qué? Beltrán compró documentos.
Intentó comprar a nuestros padres. Ellos se negaron. Después vino el escándalo. Elisa se llevó una mano a la boca. Dios mío. Gael la miró. Tú tenías media verdad. Yo tenía la otra. Y él tenía el poder. Elisa fue hasta una caja junto al sofá y sacó varios documentos. Después de la muerte de mi madre encontré esto. Contratos, cartas, recibos. No los entendí todos. Gael revisó los papeles. Había una transferencia de una empresa fantasma vinculada a Beltrán. Había una denuncia anónima. Había fotos del incendio que destruyó el primer restaurante de Julián y Armand. Y había una lista de nombres. Entre ellos, Natalia Sorrell. Gael se quedó helado. No. Elisa notó su expresión. ¿Qué pasa? Él tragó saliva. Natalia trabajaba para mi padre cuando era joven. Era aprendiz en su cocina. ¿Y ahora trabaja para Tomás? Gael cerró los ojos. Sí. Elisa comprendió antes de que él lo dijera. Ella pudo haber sido quien entregó los documentos. Gael caminó hasta la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio con fuerza. Estuve con ella 2 años. Elisa sintió el golpe de los celos, absurdo y doloroso. ¿La amabas? Gael no respondió de inmediato. Creí que sí. Pero ahora pienso que solo amaba la idea de no estar solo. Elisa bajó la mirada. Eso también es amor para algunas personas. Él la miró. No para mí. El silencio entre ambos se llenó de todo lo que no podían decir. Gael vio una manta sobre el sofá, libros apilados, una taza de té sin terminar. Vio el departamento de una mujer que todos creían invencible y que en realidad vivía rodeada de documentos de muertos. ¿Por qué te hiciste crítica?, preguntó. Elisa soltó una risa cansada. Para que nadie pudiera volver a servirme una mentira sin que yo la reconociera. Eso suena solitario. Lo es. Gael se acercó. Elisa, no, dijo ella, casi suplicando. No seas amable conmigo ahora. No sé qué hacer con eso. Él se detuvo frente a ella. Yo tampoco sé qué hacer contigo. Elisa levantó la mirada. Gael tenía los ojos llenos de rabia, de dolor, de algo que se parecía demasiado a deseo. Te odié, dijo él. Yo también. Te sigo culpando por lo que pasó en Lumbre. Lo sé. Y aún así. No terminó la frase. No hizo falta. Elisa dio un paso hacia él. Y aún así, ¿qué? Gael bajó la voz. Aún así, cuando vi tu nombre en el mensaje de Natalia, no pensé en la carta. Pensé en que tal vez ibas a desaparecer. Elisa sintió que algo dentro de ella se rompía con suavidad. No deberías decirme eso. Lo sé. Yo fui injusta contigo. Sí. Te lastimé. Sí. Entonces, ¿por qué estás aquí? Gael levantó la mano y tocó apenas su mejilla. No como dueño. No como enemigo. Como un hombre que por fin se permitía temblar. Porque creo que tú eres la única persona que entiende exactamente qué me quitaron.
Elisa cerró los ojos. Y cuando Gael la abrazó, no fue un abrazo romántico. Fue un derrumbe. Dos personas heridas sosteniéndose porque ya no podían seguir de pie por separado. Ella apoyó la frente en su pecho. Él cerró los brazos alrededor de ella como si temiera que el mundo volviera a arrancarle algo. No se besaron. Todavía no. Pero aquella noche, algo más peligroso nació entre ellos. Confianza. Al día siguiente, decidieron tenderle una trampa a Natalia. Elisa publicó en su columna que había encontrado la pieza definitiva para demostrar que la receta de lumbre había sido robada. No decía quién era el culpable. Solo insinuaba que revelaría todo en una cena privada con inversionistas. Tomás mordió el anzuelo. Natalia también. La cena se realizó 3 noches después, en el salón principal de Lumbre. Gael cocinó un menú especial basado en las recetas de ambos padres. Elisa narró la historia de cada plato frente a un grupo reducido de periodistas, inversores y figuras del mundo gastronómico. La tensión era impecable. Natalia observaba desde una mesa lateral. Tomás sonreía desde el fondo. En el cuarto plato, Elisa proyectó una fotografía en la pared. La imagen de Julián Monteverde y Armand padre apareció frente a todos. Durante años, dijo Elisa, 2 familias creyeron que sus padres habían sido enemigos. Pero la evidencia demuestra que fueron socios. Y que alguien manipuló documentos para enfrentarlos. Tomás dejó de sonreír. Natalia apretó su copa. Gael salió de la cocina con el plato final. La salsa de azafrán ahumado. La colocó frente a Elisa. Sus miradas se cruzaron. Por un segundo, fueron solo ellos. Entonces Natalia se puso de pie. Esto es ridículo. Elisa la miró. ¿Perdón? Todos aquí saben que los chefs se roban recetas. No conviertas una historia vieja en una tragedia familiar. Gael avanzó lentamente. ¿Cómo sabes que era una historia vieja? Natalia palideció. Demasiado tarde. Los periodistas voltearon. Tomás intentó intervenir. Creo que todos estamos cansados. Pero Elisa sacó una grabadora pequeña. Antes de empezar la cena, Natalia vino a verme al baño. Me advirtió que si revelaba el nombre de Beltrán, destruiría mi carrera. También dijo algo curioso, que mi padre debió aceptar el dinero cuando pudo. Natalia perdió el color. Eso es ilegal. No si estaba grabando para protegerme después de recibir amenazas. Elisa activó la grabación. La voz de Natalia llenó el salón. Tu padre era un romántico estúpido. El de Gael también. Tomás solo entendió antes que ellos lo que valía esa receta. Gael cerró los ojos. El golpe fue visible. Aunque lo sospechaba, escucharlo lo destruyó. Natalia miró a Tomás, desesperada. Diles que no fue así. Tomás no dijo nada. Y ese silencio fue una confesión. Entonces Natalia, acorralada, hizo lo único que le quedaba. Atacó. ¿Y tú, Elisa? ¿También vas a contar que aceptaste dinero para publicar tu primera reseña contra Gael? El salón explotó en murmullos. Gael giró hacia Elisa.
Ella quedó inmóvil. Eso no es cierto, dijo, pero su voz sonó demasiado frágil. Natalia sonrió con veneno. No directamente, claro. Pero tu editor recibió una transferencia de una fundación cultural de Beltrán justo antes de que te asignaran la apertura de Lumbre. Tú fuiste una pieza, querida. No la heroína. Elisa sintió que el suelo desaparecía. No lo sabía. Pero eso no la salvaba. Gael la miraba como si acabaran de arrancarle otra verdad. Gael, yo no sabía. Él no respondió. Tomás aprovechó el caos para marcharse, pero los periodistas ya tenían suficiente. La cena terminó en escándalo. Otra vez. Solo que esta vez, Elisa también estaba en el centro del incendio. Horas después, Lumbre estaba vacío. Gael estaba sentado en la cocina, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Elisa entró lentamente. No acepté dinero. Lo sé. Ella se detuvo. ¿Lo sabes? Sí. Entonces, ¿por qué no me miraste? Gael tragó saliva. Porque por un segundo quise creerte culpable. Elisa sintió el golpe. ¿Por qué? Porque es más fácil odiarte que necesitarte. La voz de él se quebró. Por primera vez. Elisa vio cómo ese hombre orgulloso, siempre firme, siempre encendido, se rompía en silencio. Cada vez que creo que estoy cerca de recuperar algo, continuó él, aparece otra mentira. Mi padre. Natalia. Tomás. Tú. Yo mismo. Estoy cansado, Elisa. Estoy cansado de pelear contra fantasmas. Ella se acercó. No pelees solo. Gael levantó la mirada. Había lágrimas contenidas en sus ojos. No me prometas algo que no puedes sostener. Elisa se arrodilló frente a él. No soy buena prometiendo. Pero soy buena quedándome cuando la verdad importa. Gael la miró durante un largo segundo. Después tomó su rostro entre las manos. Entonces quédate. El beso llegó como una rendición. No fue suave al principio. Fue desesperado, contenido durante días de rabia, miedo y deseo no dicho. Elisa respondió con la misma intensidad, aferrándose a su camisa como si besar a Gael fuera la única forma de callar el dolor. Pero justo cuando el mundo parecía detenerse, él se apartó. Apoyó la frente contra la de ella. No quiero que esto nazca en medio de una guerra. Elisa respiró temblando. Tal vez algunas cosas solo nacen cuando todo arde. Gael cerró los ojos. Y por primera vez desde que comenzó el escándalo, no quiso huir del fuego. Capítulo 4. El precio de decir la verdad. La mañana siguiente, Elisa despertó con el sonido de su teléfono vibrando sin descanso. Tenía 37 llamadas perdidas. 20 mensajes de su editor. Cientos de notificaciones. Su nombre era tendencia. Elisa Monteverde, crítica o instrumento de una venganza empresarial. Escándalo en Lumbre, una grabación revela manipulación en el mundo gastronómico. La hija del chef Monteverde pudo haber sido usada para destruir al heredero Armand. Elisa dejó el teléfono sobre la mesa. Por primera vez en su carrera,
no quiso leer nada. Gael estaba en la cocina de su departamento, preparando café. Había dormido poco, en el sofá, después de que ambos decidieran que no era momento de cruzar una línea más. No por falta de deseo, sino por respeto a lo que todavía dolía. Cuando entró con 2 tazas, la encontró mirando por la ventana. Tu editor volvió a llamar, dijo él. Seguro quiere despedirme. O salvarse. Elisa sonrió con tristeza. En mi mundo es lo mismo. Gael le entregó el café. Sus dedos se tocaron. Ya no fue accidental. Pero tampoco se permitieron nombrarlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Publicar todo. Gael la miró. Eso podría destruir tu carrera. Mi carrera se construyó buscando verdades incómodas. Si ahora escondo la mía, no merezco conservarla. Él sintió algo parecido al orgullo. Tu padre estaría orgulloso. Elisa bajó la mirada. No lo sé. Gael se acercó. Yo sí. Ella levantó los ojos. Había demasiada ternura en aquella mirada. Y eso asustaba más que el odio. Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Elisa abrió. Era su editor, Ramiro Vidal. Un hombre de 50 años, traje caro, rostro cansado y mirada de alguien acostumbrado a sobrevivir traicionando en pequeñas dosis. Necesitamos hablar, dijo. Gael se puso detrás de Elisa. Ramiro lo miró. Preferiría hablar a solas. Yo preferiría que no hubieras aceptado dinero de Beltrán, respondió Elisa. Ramiro cerró los ojos. No fue así. Entonces explícame por qué una fundación de Beltrán transfirió dinero al medio antes de asignarme la reseña de Lumbre. Ramiro entró sin esperar invitación. Porque el periódico está muriendo, Elisa. Porque la independencia cuesta dinero que ya nadie quiere pagar. Porque Beltrán compró publicidad, eventos, patrocinios. No compró tu opinión. Compró el escenario. Sí. La honestidad la golpeó. Ramiro se quitó las gafas. Yo sabía que había algo raro. Pero también sabía que si te decía que Beltrán quería que fueras tú quien cubriera la apertura, te negarías. ¿Me usaste? Sí. Gael dio un paso adelante. ¿Y ahora viene a pedirle que se calle? Ramiro lo miró con una mezcla de culpa y cansancio. Vengo a advertirles que Beltrán tiene más poder del que imaginan. Si publican sin pruebas completas, los va a demandar, va a hundir el restaurante, va a hundir a Elisa y va a convertir a sus padres en una nota de escándalo. Elisa cruzó los brazos. ¿Qué pruebas faltan? Ramiro dudó. El libro negro. Gael se tensó. ¿Sabes dónde está? No. Pero sé quién lo tuvo por última vez. El silencio se volvió pesado. Ramiro miró a Elisa. Tu madre. Elisa sintió que el café se le enfriaba entre las manos. Mi madre murió hace 2 años. Lo sé. Nunca me dijo nada. Quizás sí. Solo que no lo entendiste. Esa frase se quedó flotando. Cuando Ramiro se fue, Elisa abrió una caja que no tocaba desde el funeral de su madre.
Había evitado revisar demasiados recuerdos. No por falta de amor, sino porque el dolor de su madre siempre había sido más silencioso, más difícil de mirar. Dentro había fotografías, cartas, recibos médicos, pañuelos bordados, una medalla religiosa y varios cuadernos de cocina. Elisa revisó uno por uno. Nada. Hasta que Gael tomó una fotografía del fondo de la caja. Era Elisa de niña, sentada en el mostrador de una cocina antigua, con harina en la nariz. Su madre estaba detrás de ella. Julián sonreía al lado de otro hombre. El padre de Gael. Pero había algo extraño. En la pared, detrás de ellos, colgaba un cuadro pequeño con una frase bordada. Donde el fuego no quema, la verdad espera. Gael frunció el ceño. He visto esa frase. ¿Dónde? En la vieja casa de mi padre. En Toledo. Elisa lo miró. ¿Todavía existe? Está abandonada. Iban a venderla, pero nunca firmé. Viajaron esa misma tarde. El camino a Toledo fue silencioso. No incómodo. Necesario. Elisa miraba por la ventana. Gael conducía con una concentración que apenas ocultaba su ansiedad. La casa del padre de Gael estaba a las afueras, rodeada de maleza, con las ventanas cubiertas de polvo y la puerta marcada por el tiempo. Al entrar, el aire olía a madera vieja, humedad y recuerdos encerrados. Gael se quedó quieto en el recibidor. Elisa lo miró. ¿Cuánto hace que no vienes? Desde el funeral. Ella no dijo lo siento. A veces esas palabras eran demasiado pequeñas. Solo tomó su mano. Gael la miró sorprendido. Elisa no apartó la vista. Vamos. Revisaron la cocina, el estudio, el almacén, los muebles cubiertos con sábanas. Al final encontraron el mismo cuadro de la fotografía, colgado torcido sobre una chimenea apagada. Donde el fuego no quema, la verdad espera. Gael lo descolgó. Detrás no había nada. Elisa tocó el bordado con los dedos. No es el cuadro, susurró. Es la frase. Se arrodilló junto a la chimenea. Gael la siguió. Elisa metió la mano entre los ladrillos laterales hasta sentir uno suelto. Lo sacó. Dentro había una caja metálica ennegrecida. Gael dejó de respirar. La abrieron sobre la mesa. Dentro había un cuaderno negro, varias fotografías y una cinta de video antigua. El libro negro. Las páginas contenían nombres, transferencias, contratos falsificados, compras de recetas, amenazas, denuncias manipuladas. Beltrán no solo había destruido a Julián Monteverde y a Armand. Había construido un imperio robando talento, comprando silencios y hundiendo a quienes se resistían. Entre los documentos había una carta dirigida a ambos hijos. Gael la abrió con manos temblorosas. La letra cambiaba a mitad del texto. Una parte era de Julián. La otra del padre de Gael. Elisa, Gael, si algún día leen esto, significa que no pudimos protegerlos de nuestra verdad. No fuimos santos, pero tampoco ladrones. Creamos juntos porque creíamos que la cocina podía ser un lugar donde dos heridas hicieran algo hermoso.
Nos equivocamos en confiar en hombres que solo entendían el hambre de poder. Si alguna vez se encuentran, no hereden nuestro rencor. Hereden nuestra valentía. Elisa comenzó a llorar sin hacer ruido. Gael no pudo sostenerse más. Se sentó en el suelo, apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro. Todo lo que había cargado durante años se rompió en un solo instante. Elisa se arrodilló frente a él. Gael. Él negó con la cabeza. Pasé mi vida queriendo defenderlo. Y ni siquiera sabía de qué. Ella tomó sus manos. Ahora lo sabes. Perdí años odiando. Yo también. Gael levantó la mirada. Había dolor, pero también algo distinto. Liberación. No quiero perder más. Elisa sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué significa eso? Gael tocó su rostro con una ternura que la hizo cerrar los ojos. Significa que cuando todo esto termine, no quiero mirarte como una consecuencia de la guerra. ¿Y cómo quieres mirarme? Él se acercó. Como la mujer que encontró la parte de mí que yo creí enterrada con mi padre. Elisa respiró temblando. Esta vez, cuando se besaron, no fue desesperación. Fue una promesa silenciosa. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando el techo antiguo con suavidad. Gael la abrazó en medio de aquella casa llena de fantasmas. Y por primera vez, ninguno de los dos se sintió solo entre ellos. Pero la paz duró poco. Cuando regresaron a Madrid, Lumbre estaba rodeado de patrullas. Un incendio había comenzado en la cocina. No llegó a consumir todo, pero destruyó parte del archivo, dañó equipos y dejó una advertencia escrita con pintura negra en la pared. Dejen muertos a los muertos. Gael se quedó frente a la frase. Elisa sintió como su mano buscaba la de él. Esta vez, fue él quien la sostuvo primero. Tomás Beltrán había dejado claro que no pensaba caer solo. Capítulo 5. La última cena de los culpables. La reapertura de Lumbre fue anunciada como una cena benéfica. Oficialmente, sería una velada para recaudar fondos en apoyo a jóvenes cocineros sin recursos. Extraoficialmente, sería una trampa. Elisa, Gael y Ramiro habían entregado copias del libro negro a una fiscal especializada en delitos financieros. Pero sabían que Beltrán necesitaba ser expuesto públicamente. Tenían documentos, sí. Pero les faltaba algo que conectara el pasado con el presente, una confesión, un movimiento desesperado, una prueba de que seguía intentando manipular y destruir. La cena reunió a periodistas, críticos, chefs, inversionistas y figuras importantes. Tomás asistió. Por supuesto que asistió. Los hombres como él no sabían resistirse al escenario, incluso cuando el escenario estaba ardiendo bajo sus pies. Natalia también apareció. Pero ya no parecía la mujer segura de antes. Su elegancia se había vuelto frágil. Había algo de miedo en sus ojos. Elisa la encontró en el baño antes de la cena. Natalia estaba frente al espejo, retocándose el labial con una mano temblorosa. No tienes que protegerlo, dijo Elisa. Natalia bajó el labial. No sabes nada. Sé que Beltrán te va a dejar caer. Natalia soltó una risa seca. Ya lo hizo.
Elisa se acercó. Entonces habla. Natalia la miró a través del espejo. ¿Para qué? ¿Para que tú seas la heroína? ¿Para que Gael te mire como antes me miraba a mí? Elisa sintió el golpe, pero no reaccionó. Gael nunca te miró como me mira a mí. Natalia se giró, furiosa. Tú no sabes lo que él y yo fuimos. No. Pero sé lo que no fueron. Natalia levantó la mano para abofetearla. Elisa no se movió. Y eso la detuvo. La mano de Natalia cayó a su lado. Entonces, por primera vez, su máscara se rompió. Yo tenía 19 años cuando Tomás me ofreció dinero por copiar esos documentos, susurró. Mi madre estaba enferma. Yo no tenía nada. Julián y Armand me trataban como familia, pero la familia no pagaba hospitales. Elisa la miró en silencio. Después quise arreglarlo, continuó Natalia. Pero Tomás me recordó que si hablaba, yo también caería. Cuando conocí a Gael años después, no sabía que era el hijo de Armand. Cuando lo supe, ya estaba enamorada. Elisa sintió una compasión amarga. Y aún así seguiste callando. Natalia cerró los ojos. Sí. Entonces esta noche tienes una opción. Natalia la miró. ¿Cuál? Por primera vez, no elegirte solo a ti. La cena comenzó con una luz dorada, música suave y un silencio expectante. Gael salió de la cocina con el primer plato. No hubo aplausos. Hubo atención. Era mejor. Cada plato contaba una parte de la historia de Julián y Armand. No como una defensa. Como una memoria recuperada. Elisa narraba cada etapa con voz firme. La cocina no es solo técnica, dijo frente a todos. También es herencia. Y a veces, cuando alguien roba una receta, no roba ingredientes. Roba una vida. Tomás levantó su copa desde el fondo. ¡Qué poético! Gael salió con el último plato. La salsa de azafrán ahumado. Pero esta vez no estaba servida como una pieza de lujo. Estaba en 2 pequeñas cucharas cruzadas sobre piedra volcánica. 2 mitades. Unidas. Elisa miró a Gael. Él asintió. Entonces la pantalla del salón se encendió. Apareció una grabación antigua. La cinta encontrada en Toledo. La imagen era borrosa, pero las voces eran claras. Julián Monteverde y Armand padre aparecían sentados en una cocina, hablando a cámara. Si esta grabación llega a nuestros hijos, significa que Beltrán logró separarnos ante el mundo. Pero no ante la verdad. El salón quedó inmóvil. Tomás se levantó. Esto es una manipulación. Pero la grabación continuó. En ella, ambos chefs explicaban cómo Beltrán había intentado comprar sus recetas, cómo se negaron, cómo fueron amenazados y cómo planeaban denunciarlo. Entonces apareció una tercera voz fuera de cámara. Más joven. Temblorosa. Natalia. Yo copié los documentos. Lo siento. No sabía que iba a destruirlos. En el presente, todas las miradas cayeron sobre ella. Natalia se puso de pie con lágrimas en los ojos. Tomás la miró con furia.
Siéntate. Pero Natalia ya no obedeció. No, dijo ella. Ya me senté demasiados años. Elisa contuvo el aliento. Natalia caminó al centro del salón. Yo entregué los documentos. Tomás Beltrán me pagó. Después falsificó fechas, denuncias y contratos. Cuando quise hablar, me amenazó. Cuando me acerqué a Gael años después, lo hice por culpa y después por amor. Pero nunca tuve el valor de decirle la verdad. Gael la miró con una tristeza profunda. Natalia. Ella negó con la cabeza. No me perdones. Solo escucha esto. Sacó una memoria pequeña. Aquí están los correos recientes. Los pagos. Las órdenes para provocar el incendio de Lumbre. Todo. Tomás intentó salir. Pero en la puerta ya esperaban 2 agentes. La fiscal entró con calma. Tomás Beltrán queda detenido para declarar por extorsión, fraude, amenazas y obstrucción a la justicia. El salón estalló. Cámaras. Gritos. Flashes. Tomás miró a Gael con odio. Sin mí no eres nada. Gael respiró hondo. Durante años, esa frase lo habría destruido. Esa noche, no. Sin usted, respondió, por fin soy hijo de mi padre. Tomás fue esposado frente a todos. Y mientras se lo llevaban, Elisa sintió que la historia de 2 familias empezaba a cambiar. Pero el precio todavía no terminaba. Al día siguiente, Elisa publicó la columna más importante de su vida. No se defendió. No se victimizó. Contó todo. Su error. Su prejuicio. La manipulación de su medio. La verdad sobre Julián y Armand. El poder corrupto de Beltrán. Y al final escribió: durante años creí que mi trabajo era juzgar lo que otros servían en la mesa. Hoy entiendo que la crítica más difícil no es la que se escribe sobre los demás, sino la que una debe tener el valor de escribir sobre sí misma. La columna se volvió viral. Algunos la atacaron. Otros la defendieron. El periódico suspendió a Ramiro y abrió una investigación. Elisa renunció antes de que pudieran despedirla. Gael se enteró por las noticias. La encontró esa tarde en Lumbre, de pie frente a la cocina dañada por el incendio. «Renunciaste», dijo. «Sí». «¿Y ahora?» Elisa sonrió con cansancio. «No lo sé». Gael se acercó. «Podrías escribir un libro». «Podría». «Podrías abrir tu propio medio». «Podría». «Podrías quedarte». Elisa lo miró. El corazón le dio un vuelco. ¿En Lumbre? En mi vida. La frase cayó entre ellos con una honestidad que no necesitaba adornos. Elisa tragó saliva. Gael, no te estoy pidiendo que renuncies a ti. No quiero una mujer que viva a mi sombra. Ya tuve suficiente gente viviendo entre mentiras. Quiero que tengas tu camino, tu voz, tu libertad. Él dio un paso más. Pero también quiero estar en ese camino, si me dejas. Elisa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tengo miedo. Yo también. Puedo lastimarte.
Ya lo hiciste. Ella soltó una risa rota. Gael sonrió apenas. Y sigo aquí. Tú también puedes lastimarme. Lo sé. No soy fácil. Elisa, nada de lo que amo ha sido fácil. Ella cerró los ojos. Por años había confundido la dignidad con la soledad. Había creído que no necesitar a nadie era una forma de victoria. Pero allí, frente a ese hombre que la había visto cruel, rota, orgullosa, culpable y valiente, entendió algo que su padre quizá había intentado enseñarle toda la vida. El amor no tenía que salvarla. Solo tenía que quedarse sin pedirle que dejara de ser ella. Elisa se acercó. No voy a prometerte para siempre. Gael tomó su mano. Prométeme la verdad. Ella sonrió entre lágrimas. Eso sí puedo. Él la besó. Esta vez no había cámaras. No había enemigos. No había escándalo. Solo una cocina en ruinas, una receta recuperada y dos personas que habían aprendido a amar sin negar sus heridas. Meses después, Lumbre reabrió. No como el restaurante de Gael Armand, sino como Lumbre Monteverde Armand. En la entrada, una placa de bronce decía: en memoria de Julián Monteverde y Émile Armand. Porque la verdad también puede cocinarse a fuego lento. El primer servicio fue íntimo. Familia, amigos, cocineros jóvenes, periodistas independientes y personas que habían seguido la historia desde el principio. Elisa llegó tarde. 5 minutos. Gael la esperaba en la puerta, igual que aquella primera rueda de prensa. Llegas tarde, dijo él. Ella sonrió. Faltan 5 minutos. Para mí eso es tarde. Entonces para mí sigues siendo insoportable. Gael se inclinó hacia ella. Y aún así viniste. Elisa acomodó la solapa de su saco blanco. Vine por la comida. Mentirosa. Ella lo miró con ternura. Vine por la verdad. Gael le ofreció la mano. Elisa la tomó. Entraron juntos. Al final de la noche, cuando el último plato fue servido, Gael llevó a Elisa a la cocina vacía. Sobre la mesa había 2 cucharas y una pequeña olla con salsa de azafrán ahumado. ¿Otra prueba?, preguntó ella. La última. Elisa probó. Cerró los ojos. La salsa era distinta. Tenía la misma raíz, la misma memoria, pero algo nuevo en el fondo. Algo más suave. Más luminoso. Cambiaste la receta, susurró. Gael tomó otra cuchara. No. La continué. Elisa abrió los ojos. Él la miraba como si ella fuera parte de esa continuación. Nuestros padres crearon el inicio, dijo Gael. Nosotros decidimos qué viene después. Elisa dejó la cuchara. ¿Y qué viene después? Gael se acercó. La luz de la cocina brilló sobre sus rostros. Fuego, dijo él. Pero esta vez, del que no destruye. Elisa sonrió. Y cuando lo besó, comprendió que algunas historias no comienzan con amor. A veces comienzan con una acusación. Con una herida. Con una receta partida en 2.
Pero si la verdad tiene paciencia, si el orgullo aprende a ceder y si dos corazones rotos se atreven a cocinar juntos sus cicatrices, entonces incluso las cenizas pueden convertirse en hogar.